Sé que existen como muchas inquietudes respecto a los que hemos oído a lo largo de esta mañana y opiniones que son inclusive divergentes o hasta contradictorias. Entonces, algo que necesitamos es establecer una muy buena comunicación, contar con aliados como los que tenemos hoy presentes, el día de hoy presentes, y les voy a hacer una serie de propuestas de parte de la asociación. No solo es pedir, sino también el brindar ese apoyo que algunas veces se encuentran con dificultad. Pero también comentarles una cosa, el día 4 de mayo vamos a tener un simposio que se llama Psicología y Psiquiatría, Caminos Convergentes. Ustedes saben que la población requiere una gran atención. Los médicos tenemos esa obligación, nosotros tenemos una obligación de saber bien cuáles son los trastornos mentales, diferenciarlos claramente de las reacciones emocionales, de las conductas que a lo mejor no son sociales, pero que finalmente no constituyen una patología desde nuestra óptica, ¿no? Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud tiene establecido una clasificación de los trastornos mentales, nosotros nos guiamos por ella, no podemos hacer diagnósticos que no existan, ¿no? Pero tampoco podemos pasar de lado o hacer a un lado el diagnóstico cuando sabemos que lo tienen. Cuando un paciente tiene un diagnóstico, tenemos establecido cuáles son los tratamientos. Y los tratamientos tienen una característica, están probados. No damos un tratamiento que no esté probado. Esa es la característica no de los psiquiatras, de los médicos y de los especialistas. Esa es la diferencia. Entonces, lo que nosotros queremos lograr a través de este medio es precisamente que se comuniquen los aspectos científicos de lo que se ha avanzado respecto no solo al diagnóstico, que Marta lo abordó muy bien, sino también de los tratamientos. Y vamos a ver que los tratamientos resultan potentes. Yo mañana voy a tener el gusto de estar nuevamente aquí para celebrar los 51 años de la fundación de la asociación, como les decía por la mañana, pero también una de las frases que dijo mi maestro, el doctor Ramón de la Fuente, y se descubrieron sustancias con efectos insospechados en la mente humana. Y aparecieron los psicofármacos y eso permitió salir a los pacientes de los hospitales psiquiátricos y estar aquí como si no tuvieran ningún tipo de problema. Y hablo de nosotros mismos si tenemos ansiedad o depresión o trastorno bipolar, sinceramente, porque antes esa no era la historia. Esa historia de los asilos fue la terrorífica, sí, pero era la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a que estemos en contacto, buscando esta alianza, no solo ahora con los medios de comunicación y con la psicología, sino también con la misma medicina. Lo que queremos es formar un frente común para luchar contra los problemas de enfermedad mental que se avecinan, ¿no? Migraña, uso de sustancias, ¿no? El estrés, todas estas cosas que son desencadenantes de enfermedad mental o causantes de enfermedad mental o manifestaciones de enfermedad mental. Pero bueno, entonces yo espero poder transmitir estos conceptos que tengo en la mente siempre. Y bueno, les agradezco su presencia aquí en el primer encuentro de la comunicación. Ustedes saben que al terminar aquí, después de la sesión de preguntas y respuestas, vamos a tener una rueda de prensa, ¿sí? Yo sé que es un poco incómodo, pero quisiera que las gentes que se queden con nosotros escuchen lo que nosotros vamos a vertir a los medios, aunque ya hay un boletín de prensa preestablecido. Entonces, voy a establecer una serie de conceptos que yo quisiera que consideraran. Pueden estar de acuerdo o no y tienen todo el derecho a hacerlo, pero lo que les garantizo es que lo que les voy a presentar tiene evidencia científica. O sea, no es una idea mía, no es producto metafísico de mis pensamientos ni de la ideología, sino simplemente lo que se ha avanzado en la ciencia respecto a la psiquiatría. Pero esta es una pizquita de lo que se ha avanzado en psiquiatría. Hay muchísimas cosas mucho más profundas, mucho más complejas. Pero entonces la primera cosa es que las enfermedades mentales no son enfermedades de la mente, sino del cerebro. Mental fue lo que hizo que nos separáramos los psiquiatras alienistas de los neurólogos en el siglo XVIII, ¿no? ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, ¿por qué los neurólogos siguieron siendo una especialidad poderosa y los psiquiatras no?
Pues no por el hecho de que se asomaran, hubiera mejores tratamientos neurológicos, no había tratamientos neurológicos útiles, ¿no? Cuando ustedes oían a Broca o a Wernicke, esos de las afases, no había nada que les pudieran hacer sus pacientes. Pero ¿cuál era la diferencia? Que cuando abrían el cráneo, encontraban una lesión. Y en cambio, cuando el alienista abría el cadáver y el cráneo del cadáver, no encontraba nada. Entonces decían, es que no es entonces del cerebro, sino es de la mente. Y entonces esta especie de estigma nos ha perseguido todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Freud, que fue uno de los pensadores en referencia a la mente y al psicoanálisis, dio una sin ninguna base científica, pero obviamente muy poderosa porque no había otra, ¿no? En cambio ahora ya hay otras explicaciones. Pero entonces por eso podemos decir que alguien que tiene insomnio, ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, es un enfermo mental. Suena bien fuerte, ¿no? Tener insomnio, una disfunción sexual es una enfermedad mental. Sí, pero por el concepto de mental que no existía como evidencia visible, ¿no? Entonces ese es el primer concepto, y de ahí la dificultad de que nos despeguemos de la influencia de la filosofía, el psicoanálisis, la psicología, que pretenden explicar las enfermedades mentales desde una óptica que ha sido válida, pero que ahorita existen otros elementos mucho más duros y concretos para explicarlos. Si nos asomamos al cerebro de las personas con trastornos mentales, van a encontrar disminución de volumen en las estructuras cerebrales, alteración de los circuitos cerebrales, capacidad de organizarse y repararse del cerebro, porque el cerebro tiene mecanismos para repararse, ¿no? Y por eso las funciones mentales alteradas y las manifestaciones de las enfermedades. Hay maneras de enfermar, 4. Todos estamos acostumbrados a hablar de depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo, y sabemos que tienen predisposición genética. Si yo no tengo predisposición genética, pase lo que me pase, no me va a dar esquizofrenia, no me va a dar trastorno bipolar, no me va a dar depresión, no me van a dar ataques de pánico. ¿Por qué? Porque no tengo la herencia para desarrollar. Ah, pero ¿qué pasa si vivo un evento traumático? Claro que me voy a volver split, ¿cómo le dicen? Fragmentado, dice la película, ¿la vieron? ¿Sí? ¿Y se acuerdan estos de que son una especie superior a que han vivido esas experiencias traumáticas? No, es la experiencia que tienen las personas con trastornos disociativos y personalidad múltiple. El puro evento traumático enferma al cerebro y produce esas alteraciones. Igual el estrés postraumático o el estrés agudo. Pero ¿qué pasa si yo decido usar cannabis o usar cocaína o inyectarme heroína? Eso va a modificar mi funcionamiento cerebral y va a dar lugar a que yo me enferme, no solo de adicciones, sino de enfermedades mentales relacionadas. Y al último, si tengo un cáncer de páncreas, ustedes conocen a una figura pública que acaba de mencionarlo, pues puedo desarrollar un cuadro depresivo antes las manifestaciones del cáncer de páncreas. ¿Por qué? Porque va a afectar el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, esas 4 maneras de enfermar son las que ocasionan que casi el 29% de la población mexicana tenga una enfermedad mental. Pero entonces, ¿eso qué implica? Que 71% somos resilientes. ¿Sí se dan cuenta? Los que no están ahí en esta cifra, somos resilientes. Así nacemos y no nos va a dar la enfermedad mental. A lo mejor nos va a dar diabetes o hipertensión o cardiopatía o cáncer, pero esto no. Y entonces la resiliencia es en parte biológica. Hay mucha gente que aquí sabe de las proteínas transportadoras de serotonina, pero eso no lo voy a mencionar. Pero la sociedad tiene la obligación de darnos elementos de resiliencia. ¿Y qué necesitamos? Una excelente educación, ¿no? Este cambio que hace la Secretaría de Educación Pública, años se necesitaba, va a ser una cosa que nos va a hacer un poco más resilientes. El control de las noticias, la modificación de las noticias nos va a dar un poco más de resiliencia, y no lo que nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer que nos expongamos menos a las situaciones estresantes y a los factores desencadenantes. Entonces eso nos va a ayudar mucho, su cooperación con nosotros va a ayudar mucho a la población y va a ayudar mucho a la función de la psiquiatría. ¿Cuáles son las dificultades para que la población reciba atención adecuada? Que no se conoce qué son las enfermedades mentales, ¿no? No podemos diferenciar, a menos que conozcamos la clasificación de las enfermedades mentales, cuando es una enfermedad y cuando es una reacción emocional, ¿no? Entonces esa es una de las características. Claro que se estigmatiza a las gentes, es que no le echas ganas, es que eres débil de carácter, es que tienes que usar antidepresivos, ¿no? Y eso está mal, ¿no?
¿Qué otra dificultad hay para que la población reciba atención adecuada? La escasez de recursos. ¿Y a qué me refiero? Hace unos días platicaba con un expresidente del Colegio de Medicina Interna de México y me decía, ¿sabe qué, doctor Chávez? ¿Sabe cuántas veces vi pacientes psiquiátricos en mi preparación como médico? 12 veces. Los 3 meses que supone que debería rotar en un hospital psiquiátrico solo fue 12 veces. Realmente no tuvo mayor preparación, pero si ustedes se fijan en esto, pues ese es un problema, porque nuestro primer soldado en la trinchera para hacerse cargo de las enfermedades mentales y de los enfermos mentales no tiene conocimiento de esto, no tiene las armas suficientes para enfrentar esto. 147 o 149 especialistas en psiquiatría egresamos cada año. ¿147? 150 ya, bueno, es un avance. 140. ¿Saben cuántas psicólogas salen? 40,000 al año. Entonces, obviamente contamos con personal relacionado con salud mental, contamos con personal médico, los médicos generales y otras especialidades, y los 150 psiquiatras que salimos cada año. ¿No? Sabemos que hay limitación en la asignación de recursos económicos, hay pocos servicios de psiquiatría en un hospital general. ¿Se imaginan un hospital general sin neumología, sin cardiología, sin oncología? ¿Me explico? Y no, hasta hay una definición de salud mental diferente a la de la salud. ¿Cómo? Ahora resulta que nosotros tenemos una forma de salud especial. Bien llamativo, ¿no? Yo no sé si hay movimientos antipsiquiátricos o no todavía, pero bueno, esa es otra de las dificultades. ¿Cuáles son las propuestas para solucionar esta dificultad? Educación y conocimiento acerca de las enfermedades mentales, ¿no? Que los médicos realmente reciban buen entrenamiento, que las psicólogas, hablo en femenino, porque son una gran mayoría, tengan las materias de psicopatología, que haya enfermeras y trabajadoras sociales especialistas en psiquiatría que las necesitamos y que en las políticas y presupuestos asignados a la salud pública y a la salud mental realmente sean los suficientes. Pero ¿qué medios pueden ser decisivos en esta lucha? Los medios de comunicación, ¿no? Ya no es la vecina que dice, oye, fíjate que tómate esto o no te tomes esto. No, ahora en internet van a encontrar un sinnúmero de consejos de gente desconocida, bienintencionada, malintencionada o ignorante, pero que finalmente van a poner sus consejos ahí. Sabemos que el internet se ha convertido en un recurso para quienes contemplan quitarse la vida, ¿sí? Yo no les puse los datos de las gentes que después de que se suicidaron, revisaron sus computadoras y vieron cuántos habían googleado los métodos para suicidarse, y métodos súper especializados y sobre todo sumamente letales, ¿no? Ya Aldo había mencionado, el doctor Aldo Suárez mencionó el 11% de los sitios que hablan específicamente en pro del suicidio, pero fíjense, todos hablan de alguna manera de la libertad para morirse, la libertad para la muerte digna, ¿sí? Pero también de los pactos suicidas, de los suicidios grupales y de los suicidios en vivo, ¿no? Cosa terrible. Y describen los métodos. Este es un gráfico precisamente de este estudio japonés que ustedes pueden ver que apareció del 87 al 2005 los datos. Pueden ver abajo 1987, 90, 95, 2000 y 2005, si lo alcanzan a ver. Y arriba lo que hace referencia es cuántos se suicidaron cada mes a lo largo de esos años, varones y mujeres. Y pueden ver que obviamente los varones nos suicidamos más que las mujeres. Pero vean la relación, así a simple vista, de cómo al aumentar los artículos periodísticos respecto a un suicidio aumenta la tasa de suicidios en los varones y un poco en las mujeres. Pero el uso del internet en el hogar aumenta y aumenta la tasa de suicidios. Pero lo más poderoso es la tasa de desempleos. ¿Por qué digo lo más poderoso? Porque aquí están las cifras. Si hay una nota de un suicidio, aumenta 0.01% la tasa de suicidios en varones. Si están consultando 1% más el internet de lo habitual, aumenta 0.16%. Pero si aumenta el 1% el desempleo, aumenta el 12.7% de suicidios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, claro que es importante para nosotros los medios de comunicación masiva, pero es más importante el tener la oportunidad de vivir dignamente, contar con un empleo, tener la seguridad, tener el ingreso apropiado, y ese es un problema que nosotros no podemos resolver, solo podemos ayudar a las personas a tratar de mantenerse lo más estables posibles.
Sabemos que también los medios pueden tener efecto positivo, un control adecuado del contenido por suicidio. Yo sé que a los niños se les pone una protección en sus computadoras para que no tengan acceso a ciertas ligas y una programación en su televisión para que tampoco puedan ver ningún tipo de programas que no es el apropiado. Eso tendríamos que hacer respecto a los sitios pro suicidio. Nosotros vamos a iniciar un proyecto en que vamos a revisar cada una de las ligas en español que estén relacionadas con México y ver cuántas cosas tiene de suicidio y en qué sentido, ¿no? Y ahorita les voy a presentar unos datos no tan alentadores. Volver más atractivos y eficaces los sitios de educación, apoyo y prevención y ofrecer ligas e información respecto a sitios de ayuda o apoyo. Inclusive cuando tú googleas suicidio, puede aparecer tu página, una página de Facebook de alguno de tus amigos diciéndote, ¿te quieres comunicar? ¿Sí se dan cuenta? Esas cosas se tienen que hacer necesariamente. Sabemos que la difusión apropiada de la información y la sensibilización de los miembros de la sociedad es indispensable. Y por eso la misma Organización Mundial de la Salud, en referencia al suicidio, propone usar cualquier oportunidad para educar al público respecto al suicidio. Entonces, cualquier cosa que pase, que tenga que ver con suicidio o que no tenga que ver con suicidio, nuestra obligación es señalar la relación que tiene con las enfermedades mentales, con el alcoholismo, con el uso de sustancias y que los eventos negativos, claro que tienen su papel, pero son factores desencadenantes, no son factores causantes, ¿no? Si se brinda atención de los trastornos mentales, si se evita el acceso a armas o sustancias venenosas, si se establecen medidas de protección en edificios altos y en el metro, puede prevenirse el suicidio. En algunas de las reuniones que tuvimos con el gobierno del Distrito Federal nos platicaban, sí, hay 2 suicidios en el metro cada día. Dije, no, yo creo que es excesivo. Pero lo llamativo es que nos conformamos, ahí me incluyo yo, en enunciar los hechos y no poner una solución, ¿no? Entonces, la OMS hace esta propuesta, lo mismo que a los comunicadores evitar sensacionalizarlo, normalizarlo, presentarlo como una solución. Te proponen que no uses términos como aumento de la frecuencia, suicidio frustrado o fallido, cometió suicidio, ni tampoco sacarlo de conciencia, suicidio político. No deben utilizarse eso. No, yo sé que sí, habla como esquizofrénico político. La esquizofrenia no tiene nada que ver con la política. Si los esquizofrénicos participaran, a lo mejor estaríamos mejor, ¿no? A los comunicadores no inducir su repetición, me refiero de los suicidios, resaltando, repitiendo las historias. Colocar la noticia en páginas interiores y en la parte inferior. Y dicen que uno más bien lee las notas del lado derecho y no del lado izquierdo, eso no sé si sea cierto, ¿no? Pero entonces también tendríamos que ponerlas del lado izquierdo. En radio y televisión comentarlo en la segunda o tercera parte del noticiero después de unos 18,000 anuncios para ver si eso desanima. Y una vez transmitida, no repetirla ni actualizarla. A mí me pareció muy buena la comunicación que hicieron hoy de esta maestra que desafortunadamente falleció por lo de Monterrey, que solo mencionaron que falleció. Pero no hablaron de que el niño había disparado a otro, no mencionaron nada de eso, simplemente la noticia de que había fallecido, ¿no? Esa es una manera apropiada de transmitir, ¿no? Puede ser que yo no sepa qué es y despierte mi curiosidad, sí, pero no me va a incitar o a mover para cometer un acto similar, ¿no? También le recomienda a la OMS a los comunicadores decir su repetición describiendo el método usado, no mencionar las sustancias o medicamentos, ni la cantidad usada, ni cómo se tuvo acceso a ellos. Y ahí liga que está en portugués, pero vienen ahí enlistadas las cosas, ¿no? No saben ayer cómo sufrí buscando un teléfono de intervención en crisis y viendo todas las imágenes que les voy a mostrar. La OMS propone evitar volver famoso un sitio para el suicidio. Este es el puente de San Francisco, lo pueden identificar fácilmente, ¿no? Y ahí están las imágenes. Inclusive hay una película de la facultad en Stanford y que hace referencia a alguien que supuestamente fue y filmó de una manera aleatoria los suicidios, pero no, fue y se paró y veía cómo las gentes se tiraban, ¿no? Y si ustedes van allá y caminan por ahí, tiene una placa y dice, si piensas en suicidarte, llama aquí. O sea, son elementos así, pero vean los zapatos de las víctimas. Esto hace famoso al puente para que la gente vaya y se suicide ahí. Aquí pueden ver, no usa la palabra suicidio en los titulares. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver el New York Mirror y del lado derecho el Daily News. Y pueden ver la diferencia. Marilyn se suicidó. La encontraron desnuda en la cama, con la mano en el teléfono, había tomado 50 pastillas para dormir. Y del lado derecho dice, Marilyn murió. Es diferente, ¿sí?
Obviamente una cosa va a inducir y la otra cosa simplemente va a ser la transmisión de un hecho. No lo van a creer, estaba yo buscando los teléfonos de internet y abro y tiene esta foto del muerto. Imagínense a alguien que está buscando ayuda y abre esta y se encuentra con que se disparó o algo hizo, ¿no? Entonces no deben usarse fotografías ni videos. Si se utilizan imágenes, no deben ser muy visibles y no debe publicar la nota suicida. Tener cuidado respecto al suicidio de celebridades. Ustedes pueden ver que ninguno de ellos se suicidó, pero todos intentaron suicidarse, los más que están en esta página, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Respetar a los deudos, que era lo que estaban mencionando hace un rato de la persona que comete el suicidio. ¿Por qué? Porque tienen riesgo suicida. Aumenta el estigma y entorpece el proceso de duelo. ¿Sí conocen a Michael Jackson y a Priscilla Presley? Son los papás de ella, de Paris. Y si alcanzara a ver esa letra microscópica blanca, diría que se llama Paris y que intentó suicidarse. ¿Sí se dan cuenta? Dar información de lugares donde se brinda auxilio. 20 hits le di. Consejo Ciudadano de la Ciudad de México es el único que existe en el primer hit, que tú entras y está ahí. Es una nota periodística, pero ahí está. Entonces yo llamo, me contestan. Y entonces yo les pregunto, oiga, y me dicen sí, ¿no? Entro a otro y está en la página de la Facultad de Psicología de la UNAM. Marco, me contestan, son las oficinas de psicología. Digo, entonces ahí no está no, pero puede llamar al call center de la UNAM. Entonces llamo al call center de la UNAM a través de la información que me dan en esa página, ¿no? O de ese teléfono de la página, y ya me contestan ahí que tienen el apoyo psicológico. ¿Sí se dan cuenta? Pero si yo estoy pensando en suicidarme, tardé media hora en encontrar estas cosas y además con imágenes que realmente han inducido a mantenerme vivo para no verme así, ¿no? Zaptel. Llamo, sabemos que hay Zaptel no solo aquí en el DF, sino en muchas partes, y el horario es de 9 a 21 horas. No, a mí se me hace un excelente servicio, pero es 21 horas. Se me ocurrirá quitarme la vida, pero puede ser a cualquier hora, ¿no? Si entro a la línea UAM de apoyo psicológico, me tiene 1 minuto y medio sonando diciendo que mi llamada es muy importante y al final dice, vuelva a llamar. Vuelvo a marcar. Su llamada es muy importante. Vuelve a decirme 3 veces intenté. No me pude comunicar. No hay más. Hay 2 de Mérida, uno de Chihuahua. Yahoo, Google. Entonces, si me dicen, si no sería importante tener un solo teléfono que aparezca, uno solo, sería una solución, yo creo que muy importante. Pero bueno. Y finalmente, prevenir el suicidio implica un estrés o un estresor grave para los medios de comunicación y para los profesionales de la comunicación, ¿no? Porque finalmente pueden afectarse por este hecho. Estos son como los hechos, que son pocos, hay muchísimos más, pero no quisiera excederme. Las propuestas de la Asociación Psiquiátrica Mexicana: difundir la importancia y características de los trastornos mentales. ¿Para qué? Para cortar el tiempo, para recibir atención. La doctora Medina Mora, cuando presentó la encuesta epidemiológica psiquiátrica en México, hablaba de, 15 años de promedio, 25 años para uso de sustancias, para buscar atención médica, ¿no? Y si vemos las cifras de mortalidad en los pacientes con trastornos mentales, viven 10 a 20 años menos que la generalidad. Y aquí le pongo los datos de cuánto riesgo hay de que alguien se muera de una enfermedad médica teniendo ansiedad nada más. No hablo de depresión, no hablo de esquizofrenia, no, de ansiedad. Casi 12 veces más tiene riesgo de fallecer. Entonces, lo que yo les propongo es que conserven estos síntomas, que son los síntomas capitales de las enfermedades mentales. Sentir tristeza y desinterés por más de 2 semanas. Cambios de humor de conducta, al primero es depresión obviamente, cambios de humor de conducta y personalidad, el maníaco, bipolar, periodos de miedo sin causa con síntomas físicos preocupantes, ataques de pánico, preocupación excesiva y ansiedad generalizada, no comer, vomitar o usar laxantes para bajar de peso, anorexia y bulimia, oír voces,
esquizofrenia, comportamientos riesgosos o fuera de control, consumo repetido de drogas, consumo excesivo repetido de alcohol, dificultades para concentrarse, prestar atención o para quedarse quieto, déficit de atención. Creo que los niños tardan 4 años en alcanzar la atención especializada gracias a las mamás. 4 años nada más, ¿sí? Planear o intentar lastimarse a sí mismo. Estos elementos son los que nos tienen que sonar siempre y las personas darse cuenta que representan algún tipo de enfermedad mental. Probable. Puede ser que no, pero puede ser que sí. Y es mejor pecar de excesivos a quedarnos cortos. La segunda propuesta es difundir la utilidad y seguridad del tratamiento de los trastornos mentales. Me refiero a los psicofármacos. Todos los psicofármacos pasan por un proceso en donde tienen que demostrar que son útiles. Y ustedes no lo van a creer. Pero la FDA, la Food and Drug Administration americana, tiene un blog en donde tienes que registrar lo mismo que la EPA, tu proyecto. Si tú no lo registraste, ninguna revista te lo va a aceptar, aunque te haya salido exitosísimo. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente lo hiciste de la manera correcta y de manera ética. Y todas las gentes están obligadas a reportar el resultado, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando hay 3 estudios que demuestran que es útil, se toma en consideración para ser aprobado como tratamiento de los trastornos mentales. Y además ustedes saben que se reportan siempre los efectos secundarios a corto y largo plazo, inclusive aquí en México la COFEPRIS tiene un sistema de farmacovigilancia para estar reportando como la FDA en los Estados Unidos. La tercera propuesta es transmitir los conocimientos científicos acerca de las enfermedades mentales. Entre menos ignorancia hay, es menos la estigmatización de las personas que sufren trastornos mentales, ¿no? Este estudio ustedes pueden ver que les muestran a 167 estudiantes, adolescentes, 2 artículos escritos respecto al mismo evento, pero uno presentando con crímenes violentos, en otro en un artículo informativo. Y obviamente, ¿dicen qué? La pluma es más fuerte que la espada, ¿no? Y pues sí, en este caso la pluma es más fuerte y puede desviar el concepto de que es un enfermo mental a un concepto que es alguien mentalmente peligroso y violento, ¿no? Ese no me aguanté las ganas de ponerla, perdóname. Dice, si los extraterrestres llegaran a la Tierra, no dije, los marcianos llegaron ya, sino si los extraterrestres llegaran a la Tierra y miraran la televisión, pensarían que los enfermos mentales son violentos y asesinos. Y también los psiquiatras, Hannibal. ¿Ah? Bueno. La cuarta propuesta es considerar que existe relación de los comportamientos suicidas siempre con las enfermedades mentales. Llámese depresión, llámese uso de alcohol, llámese uso de sustancias. Esos son los motores reales de los suicidios. El trastorno por consumo de alcohol y sustancias multiplica por 3 el riesgo de suicidio consumado. Inclusive si son de uso médico, ustedes pueden ver cómo ha aumentado el riesgo de suicidio a lo largo de los años con derivados del opio. El consumo de alcohol y drogas constituye en sí mismo un problema de salud pública y genera y empeora los padecimientos mentales. La quinta propuesta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana tiene respaldo científico, obviamente. Vean esta imagen. Cuando yo me asomo a esta página de CONADIC, ¿se llama? Me manda a un tecnológico en Guanajuato. Cuando yo entro. Tengo ese material que es muy bueno, ¿no? Y el artículo de la doctora Volkov, que es la presidenta de la National Institute of Drug Abuse en Estados Unidos, pero ella es orgullosamente mexicana. Y en este artículo habla de cómo daña el coeficiente intelectual, las alteraciones estructurales que produce, el efecto de deserción escolar, menor ingreso económico, desempleo y conducta criminal, la aparición de ataques de pánico, de psicosis y cómo adelanta la aparición de la esquizofrenia entre 2 y 6 años. La sexta propuesta, que es la última, es considerar las propuestas de la Organización Mundial de la Salud para la comunicación del suicidio, ¿no? Entonces yo les pediría que consideren siempre a estas, usar cualquier oportunidad para educar al público, evitar normalizarlo o presentarlo como una solución, no inducir su repetición, resaltando, repitiendo las historias de suicidio, describiendo el método, volviendo famoso un sitio para el suicidio, usando la palabra suicidio en los titulares, poniendo fotos y videos, tener cuidado al reportar el suicidio de celebridades, respetar a los deudos de la persona suicida, dar información de lugares donde se brinda auxilio y finalmente considerar que los comunicadores pueden afectarse al tomar estas noticias. Solo quiero hacer, ahora sí que como dijeron, un anuncio.
La Asociación Psiquiátrica Mexicana contribuye en la preparación de los especialistas en entrenamiento. Nosotros tenemos una categoría que se llama socios en adiestramiento, que son los residentes. La asociación actualiza de manera continua a los psiquiatras, socios activos. Difunde conocimientos científicos de las enfermedades mentales y su tratamiento a socios afiliados que son psicólogas, médicos, enfermeras, trabajadoras, ¿sí? Y también a la población en general. Tiene secciones académicas para transmitir el avance del conocimiento de problemas de salud mental. Ya tenemos una sección que se llama Sociedad, Psiquiatría y Derechos Humanos para los sobrevivientes de violencia, para los familiares de desaparecidos que no saben si sus familiares están vivos o muertos, para los migrantes que vamos a tener un problema enorme, ya lo tenemos establecida. En Mérida se va a estrenar con un simposio, no va a ser solo de psiquiatras, sino de diferentes profesionales de la salud mental y de la salud. Y queremos proponer una sección académica de salud mental en profesionales de salud. ¿Por qué? Porque los médicos y los residentes están en riesgo de suicidio, de bullying, de uso de alcohol, de sustancias. Entonces vamos a arrancar una sección con el afán de disminuir el efecto que tiene la profesión en las gentes dedicadas a la medicina. En nuestra página web que vamos a reestrenar, vamos a poner las sedes en donde se puede hacer la especialización en psiquiatría, porque no hay una... Si yo paso el examen y quiero saber dónde puedo hacerlo, no hay una hoja. Tengo que buscar en el ISSSTE, en la Secretaría, en el IMSS, ¿no? Y en cambio nosotros vamos a poner esta información. Vamos a poner una sección para plazas para psiquiatras residentes en toda la República. La idea es cubrir esa parte. Sí mencionaron qué cantidad de gentes había en el Distrito Federal. La mayor parte de ellos conviven conmigo en el mismo edificio en Pestalozzi, en donde estoy, ¿no? Somos como 50 ahí, ¿no? Después, que contenga la información científica sobre las enfermedades mentales, su prevención y tratamiento, que cualquier profesional de la salud mental puede entrar ahí y sepa que lo que tenemos está sustentado científicamente. O sea, no vamos a poner ninguna opinión, sino lo que se conoce. Y finalmente, una lista de especialistas expertos en los distintos campos de salud mental, no solo en el DF, sino en toda la República. ¿Por qué? Porque es importante que solo los especialistas de experiencia, convencidos de su profesión, ¿sí?, viertan su opinión. Lo que queremos es orientar a la opinión pública, lo que queremos es mejorar el nivel de salud mental de la población. Eso es lo que queremos. Muchas gracias.